Soy Olga Trevedan Cravioto. Así es, nací en la ciudad de Pachuca, Hidalgo, el 14 de mayo de 1939. La ciudad era una ciudad pequeñísima, que no se parecía en nada a la ciudad actual. La ciudad terminaba en donde hoy se encuentra el Monumento a la Independencia, un poquito antes. Sus calles pues eran calles con muy pocos automóviles. Por ejemplo, al lado de la avenida Juárez se encontraba la estación del ferrocarril y todo el costado que está de ese lado de la avenida Juárez era completamente despoblado, allí no había ciudad, se acababa en donde hoy está el Teatro Bartolomé de Medina, que fue sede primera de esta legislatura del estado de Hidalgo, y era una ciudad muy acogedora, muy bella. Cuando la dejé, todavía tenía sus letreros de bienvenida diciendo que teníamos 64,000 habitantes. Bueno, primero, muy pequeña, vivía en la calle de Salazar, siempre viví en el centro de la ciudad. Posteriormente nos mudamos a la casa que es hoy, son locales comerciales, pero era la calle de Matamoros 71, frente a lo que es hoy el Jardín de los Niños Héroes. Y siempre, todo el tiempo que viví en Pachuca, viví en esa casa, a partir de los 5 años. Aquí ya existía la escuela de Derecho los 2 primeros años, pero desde mi primer año de estudios lo realicé en la ciudad universitaria, en la UNAM. No lo hice aquí en el estado de Hidalgo, porque también tengo el orgullo de que mi padre, Serafín Trevedan, fue el primer director de la entonces Escuela de Derecho de la Universidad de Hidalgo, que acababa de fundarse, porque mi padre era abogado. Pues platicábamos mucho y me llamó la atención la carrera y yo quería seguir los pasos de mi padre, por eso quise ser abogada. Mi mamá fue Esperanza Cravioto. Anecdóticamente le cuento, fue la mujer más bonita de Pachuca de su tiempo y por eso fue reconocida. Fue reina en varios festejos, no solamente en la ciudad de Pachuca, sino también en lo que después fue mi distrito electoral. Por el rumbo de Apan, la invitaban a sus fiestas, a sus charreadas. Fue una muchacha también muy conocida de Pachuca y la querían mucho. Por parte de mi mamá, sí, tengo también el orgullo y el honor de pertenecer a la familia Cravioto. De ella, 3 miembros suyos gobernaron el estado de Hidalgo, que fueron mi bisabuelo Rafael Cravioto y después sus hermanos, el general Francisco Cravioto, y el coronel Simón Cravioto, que también fueron gobernadores. Pues ellos fueron militares, no abogados, pero sí es una familia muy reconocida en el estado. Todavía hasta la fecha, aquí en la ciudad de Pachuca y en el estado, hay muchas personas de la familia Cravioto y han sido bastante reconocidos. Bueno, pues también llegué a Ciudad Universitaria cuando esta acababa también de ser instalada, entonces tuvimos también la alegría de ser de las primeras generaciones que estuvieron en Ciudad Universitaria. Y tuve también la alegría de que muchos de mis profesores fueron profesores juristas muy, muy importantes. Recuerdo, por ejemplo, a Carrancá Trujillo, eminente penalista, y en este momento no recuerdo a otros más, pero tuve
pues la ventaja, el provecho de haber sido alumna de muchos insignes juristas mexicanos. Sí regresé al estado de Hidalgo después de terminada la carrera. Entonces tuve un periodo en donde estuve tratando de decidir qué era lo que iba a hacer y tuve el honor de ser invitada por el licenciado Carlos Ramírez Guerrero, que entonces era el gobernador del estado, a formar parte del Poder Judicial. Fui designada juez segunda civil en el Distrito Judicial de Pachuca, 2 en el juzgado civil. Después me transfirieron al juzgado primero civil, en donde estuve más o menos por un periodo de 1 año, al cual renuncié precisamente para poder participar en el proceso electoral que me traería a la 55ª legislatura del Estado. Otra vez, de parte del Partido Revolucionario Institucional, el licenciado Ramírez Guerrero consideró que yo podía ser la primera mujer que ocupara un cargo en la legislatura del Estado. Así es. ¿Sería la primera candidata, yo creo, de mujer? Sí, a la legislatura sí. Ya había sido precedida en algunas tareas importantes en el gobierno del Estado. Por ejemplo, en el Poder Judicial hubo antes 2 mujeres que fueron juezas antes que yo, y también ya habíamos tenido varias presidentas municipales en distintos municipios del Estado, pero yo tuve el grandísimo honor de haber sido la primera candidata para ejercer una diputación en el Estado. Por supuesto que sí, como no, me acuerdo muy bien. Ya entonces estaba instalada la legislatura en la Plaza Juárez, en lo que fue su sede durante algunos años antes de que se cambiaran estos recintos, y ahí tomamos la protesta. Sí estaba consciente, por supuesto que sí. Consideraba que era una gran responsabilidad lo que había adquirido, pero fui muy bien acogida por mis 10 otros compañeros legisladores, todos varones. Entonces ellos hicieron que me sintiera a gusto en el trabajo, me acogieron muy bien, siempre fui un par para ellos. Y yo nunca sentí que hubiera una distinción por razón de mi sexo. Además, eran personas mayores todos que yo. Uno no mucho tiempo, pero serían unos 10 años. Así es que todos ellos colaboraron a que me sintiera contenta, pero me orientaron mucho, porque algunos de ellos ya habían tenido experiencia política y contribuyeron para que yo me fuera adaptando. Fue un poco más hacia mi juventud que hacia mi sexo, que en donde ellos procuraron apoyarme, porque ellos habían tenido experiencia política y yo carecía de ella. En este momento no recuerdo alguna en específico, pero quisiera recordar, por ejemplo, a 2 de mis compañeros, al entonces director de la bancada, que pues todos en aquellos tiempos ya muy lejanos, todos pertenecíamos al mismo partido, pero el coronel Holguín era nuestro presidente y él siempre tuvo grandes gentilezas conmigo. Siempre me decía, aquí hay una dama, entonces compañeros, rindámosle la cortesía que le debemos. Entonces es algo que recuerdo del coronel Holguín. El señor diputado por el distrito de Tulancingo era todavía una persona joven
y también siempre fue amable conmigo. Se admiraba y se reía mucho. Me decía, se va a su distrito en su automovilito. Entonces tenía yo un automóvil Renault rojito que hacía poco había comprado, y con ese me iba a tratar los asuntos en el distrito de Apan. Y a él le hacía mucha gracia, dice, se va manejando ella solita y se va a su distrito en su automovilito. Así es que él era muy amable también conmigo, pero le hacía gracia que siendo tan joven y siendo mujer, yo me fuera sola al distrito. Pues sí tenía que ir a arreglar algunos asuntos en el distrito y para realizar algunas gestiones en el distrito. Entonces lo que hacía, pues bueno, trabajábamos aquí en la ciudad de Pachuca en las sesiones del Congreso, pero sí fui bastante, bueno, en lo que estuve en la legislatura, varias veces tuve que ir al distrito, por supuesto. Bueno, otra vez, en plan anecdótico, le puedo decir que recuerdo muy bien la primera gestión que hice como diputada. Me solicitaron una plaza en alguna de las escuelas del distrito, no recuerdo en cuál, pero me pidieron que les surgía una maestra. Y la primera gestión la hice ante el representante de la Secretaría de Educación Pública Federal, y recuerdo que se llamaba Dionisio. Desgraciadamente no me he podido recordar su apellido, aunque he estado tratando de hacerlo, porque también fue muy gentil conmigo. Me recibió, entonces le dije que era lo que me llevaba con él, le expresé que necesitábamos mucho a una maestra en esa escuela, por supuesto una escuela federal entonces, y me dijo, es su primera gestión como diputada, ¿verdad? Y le dije, sí, es mi primera gestión. Me dijo, no la vamos a hacer quedar mal, tenga usted su plaza, y me la concedió. Así es que esa también es una anécdota que a mí me agrada mucho recordar, porque también fue muy amable y fue lo que me dijo, es su primera gestión y no la voy a hacer quedar mal. Pues no sé, a mí me pareció un edificio grandísimo, enorme, con muchos espacios, pero nosotros éramos solamente 11 personas. Y tampoco había, por ejemplo, todo el personal que hoy tienen ustedes en este recinto. Había muy pocos funcionarios dedicados al Congreso, porque pues era un Congreso bastante pequeño todavía. Solamente 11 personas eran los que trabajábamos allí, y en una sala que no era muy grande, fue donde trabajamos siempre mientras yo estuve en la legislatura. Incluso nunca tuvimos una sesión en el salón de plenos, que a mí se me hacía gigantesco. Por supuesto, la instalación pues sí se hizo en el salón de plenos, pero fuera de la instalación trabajábamos en una sala más chica, alrededor de una mesa más o menos, un poquito más grande que la que se encuentra aquí, y los 11 trabajábamos pues de común acuerdo, y allí sesionábamos y allí discutíamos. Y también incluso ahí recibíamos algunas veces a las personas que iban a tratar algún asunto. Sí, todavía cuando yo solicité licencia en la legislatura, era gobernador el licenciado Carlos Ramírez Guerrero, todavía. ¿Cómo era la relación con el gobernador? Pues era bastante buena. Él había sido mi maestro en el Instituto Científico Literario Autónomo y me conocía desde que era bastante chica. Él también fue director entonces cuando yo fui alumna en el ICLA, y él fue
muy generoso conmigo, también consideró que yo era una alumna de provecho y siempre me tuvo consideración y estimación. Así es que mi relación con él desde niña fue bastante buena y después él consideró que yo podía ocupar otros cargos. Me imagino que debido a esa relación desde mi infancia, porque así fue. Y después también cuando estuve en el juzgado, en los juzgados, en el segundo y en el primero, y después en la legislatura, pues él siguió siendo gobernador del estado. Y mis compañeros además me concedieron el honor de que yo fuera a ver al gobernador del estado para informarle acerca de la instalación de la legislatura. Me designaron a mí para que yo tuviera el honor, así es que también pues me correspondió. Muy bien. Entonces usted pide licencia para dejar la legislatura. ¿Por qué lo hace? Porque estaba próxima a contraer matrimonio y mi futuro marido trabajaba en la Ciudad de México, entonces pues me propuso que tenía yo que mudarme a donde él tenía su domicilio por razones de su trabajo y entonces solicité licencia. Esa fue la razón. Y sin embargo usted siguió estudiando. Pues más tarde decidí no abandonar el trabajo, había hecho una carrera, entonces pues era lamentable abandonarla por completo, y cuando se fundó el Colegio de Ciencias y Humanidades solicité y por concurso también obtuve una plaza de profesora que me permitiera también continuar a cargo de mi familia, que ya había crecido con 2 hijos y no quería pues dejar a mis hijos a cargo de otra persona. Así es que empecé teniendo un grupo de 3 horas, después 2 grupos de 3 horas, conforme mis hijos fueron creciendo. Entonces después tuve una plaza de carrera y ya terminé allí mi vida laboral. Pues empecé también como profesora en el ICLA, en el Instituto Científico Literario, aquí en la ciudad de Pachuca. Entonces era yo muy joven, comencé a los 20 años y mis alumnos serían 4 años, 3 años menores que yo. Entonces me imponía muchísimo darles clase, empecé con bastante temor, pero fue una experiencia también muy grata para mí haber podido ser profesora de la escuela en donde había hecho mi preparatoria, y después pues fui aclimatándome a las clases y también me agradó mucho poder ser profesora y poder compartir pues lo que mis maestros me habían enseñado a los compañeros. Entonces ya también había cambiado el sistema de enseñanza y entré en una escuela en donde lo que priva es hasta la fecha pues la participación y el compromiso de los alumnos sobre la clase magisterial, que todavía me correspondió a mí haber recibido cuando estuve tanto en el ICLA como en la universidad. Y fue una experiencia muy grata también con mis alumnos en la escuela, el contribuir a formar grupos de trabajo, el contribuir a que fueran los mismos alumnos los que mediante su participación se desarrollaran y, como es el lema del colegio, aprendieran a aprender. Pues a todas las mujeres que me han sucedido en el estado de Hidalgo y a todas las que siguen integrándose en la actividad política,
lo que les puedo decir es que tienen una responsabilidad inmensa, muy grande, con toda la sociedad mexicana. Es una responsabilidad que debe de llevarnos únicamente a pensar en servir, en hacer todo lo que esté de nuestra parte para que esa sociedad sea una sociedad mejor que la sociedad actual, una sociedad en donde todos, no nada más las mujeres que hemos avanzado en ese camino, todos podamos disfrutar de derechos, todos, tanto las mayorías como las minorías. Debemos de esforzarnos en hacer una sociedad mejor, una sociedad en donde todos podamos disfrutar de los mismos derechos y tener la responsabilidad de cumplir todas las obligaciones para con los demás.